Hola amigos, vamos a continuar con el análisis de las representaciones estadísticas. En el video anterior se analizaron las representaciones tabulares. Seguidamente discutiremos sobre la construcción y uso de las representaciones gráficas. Las representaciones tabulares constituyen un instrumento muy valioso para resumir conjuntos de datos. Sin embargo, muchas veces es importante buscar representaciones que, además de resumir los datos, generen un efecto visual que sea atractivo para quienes deben recibir el mensaje. Las representaciones gráficas vienen a cumplir este cometido. A manera de ejemplo, si retomamos el problema vinculado con la muestra aleatoria de niños recién nacidos analizados en el video anterior y que generó el siguiente cuadro, en donde se muestra los 120 nacimientos correspondientes a una muestra aleatoria de niños según el hospital de ocurrencia. Parte de la información del cuadro anterior puede ser resumida por diferentes tipos de gráficos. El tipo de gráfico más utilizado es el gráfico de barras, sobre un sistema de ejes, uno de los cuales incluye una recta numérica y el otro las categorías de la variable. Se debe construir una barra que tenga longitud equivalente a la frecuencia absoluta o porcentual correspondiente a cada categoría, tal cual se muestra. Al igual que con las representaciones tabulares, en las representaciones gráficas se requiere incluir información adicional que permita al lector tener comprensión general del mensaje que comunica el gráfico, tal como puede notarse. Un título con las mismas características para los cuadros. Debe ser corto pero suficientemente explícito. Las barras que comunican la información de las frecuencias. El título de los ejes, tanto el eje X como el eje Y, y las fuentes y la nota aclaratoria que reúnen los mismos requisitos de los cuadros. Las barras se pueden representar también en forma vertical. Para diferenciar en qué momentos se utilizan barras horizontales o verticales, se recomienda que si el código de la categoría es numérico, entonces utilizar barras verticales, pero si estos códigos son palabras, la costumbre es emplear barras horizontales. Esto se hace únicamente con el propósito de favorecer la lectura, sobre todo cuando hay muchas categorías. Se tienen también los gráficos circulares o diagramas de pastel. En ellos, en vez de barras, las categorías se representan con secciones circulares que deben estar en proporción con las frecuencias de cada una de ellas, como se muestra. Adicionalmente, a los otros elementos incluidos en los gráficos de barras, se incluyen leyendas que indican la estructura o color correspondiente a cada una de las categorías. Tanto el cuadro inicial como los gráficos anteriores proporcionan la misma información al lector. Por esta razón, para el caso de que estemos elaborando un informe, se debe utilizar una única representación. Las representaciones gráficas también se pueden utilizar para realizar comparaciones entre variables. En el video anterior mostramos un ejemplo en donde se quería relacionar o comparar la condición de fumado de la madre durante el embarazo con el bajo peso al nacer del niño. En dicho video hicimos el siguiente cuadro que mostraba la relación entre estas dos variables. Si utilizamos la información del cuadro, podemos construir un gráfico de barras comparativas tal cual se muestra, en donde se nota claramente que entre las madres el porcentaje de niños que nacieron bajos de peso es mucho mayor entre las fumadoras que entre las no fumadoras. Esto obedece o nos lleva a la misma conclusión a la que llegamos en dicho análisis. Además de las representaciones de barras y circulares, se pueden construir muchos otros tipos de gráficos. Sin embargo, las de barras simples o comparativas son las más recomendadas, debido a que son de fácil elaboración, además comunican el mensaje de los datos de manera simple y eficiente. Sin embargo, existen algunos fenómenos para los cuales el tipo de dato que se ha recolectado requiere de otra forma de representación gráfica. Entre estos se encuentran aquellos que hacen referencia a las series de tiempo, en los cuales se muestra el comportamiento de una variable en relación con el tiempo. Analice el siguiente gráfico que salió publicado en una revista universitaria.
Esta representación, llamado gráfico lineal, muestra el patrón de comportamiento de las variables porcentaje de población sin agua domiciliaria e índice de pobreza, de manera decenal en el periodo entre 1960 y el año 2010. Podemos observar que el porcentaje de población sin agua domiciliaria experimentó un fuerte descenso, debido a que pasó en 1960 aproximadamente un 40% a ser prácticamente cero hacia el 2010. En cambio, el índice de pobreza también disminuyó, pero en forma que hasta 1980 hubo un descenso y después de ese año tendió a estabilizarse alrededor del 20%. La información del gráfico lineal puede ser representado también por medio de un gráfico de barras comparativas, como lo estamos viendo. Ambos gráficos comunican la misma información. No obstante, si lo que queremos mostrar es la tendencia de las variables en el tiempo, para comparar la evolución de estos porcentajes, el gráfico lineal es una mejor alternativa, debido a que muestra el carácter continuo de esta variable. Sin embargo, se pueden realizar algunas mejoras a la representación original con el propósito de favorecer la lectura, tal cual podemos ver en esta nueva representación. Con las representaciones gráficas se debe procurar que transmiten el mensaje en forma correcta y no generan confusión a quien lo va a leer. Observemos el siguiente ejemplo. Aunque estéticamente puede parecer atractiva la representación, desde el punto de vista estadístico tiene varios inconvenientes. Primeramente, no es adecuado emplear gráficos que simulan 3 dimensiones debido a que se confunden las frecuencias correspondientes a cada categoría. Observe que para mejorar el mensaje debieron incluir el valor de la frecuencia en cada caso. Además, incluye mucha información para un solo gráfico. Pudo utilizarse para este caso un gráfico de barras comparativas, como mostramos acá. O también un gráfico de barras totales. Aunque posiblemente la mejor forma de resumir esta información y comunicar un mensaje en forma adecuada sea simplemente una representación tabular. En esta representación podemos ver la distribución de las dos variables en forma adecuada, de manera que se puede hacer una lectura de las frecuencias correspondientes a cada una de las celdas. Esta información le llega al lector de una manera sencilla y clara. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de una representación gráfica? Dentro de las ventajas tenemos: visualmente es muy atractivo y fácil de comprender. Es ideal para resumir datos simples, comparaciones sencillas o tendencias en series de tiempo. Facilita el análisis y la obtención de conclusiones desde el punto de vista visual. Dentro de las desventajas tenemos: los gráficos no representan valores exactos, sino magnitudes aproximadas, por lo que si se desean mostrar frecuencias absolutas o porcentuales, se debería recurrir a un cuadro. Pueden resumir mucho menos información de la que lo puede hacer un cuadro, por ende se dice que un cuadro es muchísimo más exhaustivo en este propósito. Se recomienda a los docentes que los diferentes elementos que se han discutido en este video sean objeto de análisis y discusión en las aulas. Para ello, se deberían diseñar actividades académicas que promuevan la discusión sobre estos tópicos. El paso de una representación tabular a una representación gráfica o viceversa son elementos de vital importancia para fomentar el proceso matemático de representar según establece el currículo. En los próximos videos continuaremos con el análisis de otras formas de representación.